Saludos, estimado participante. Bienvenido. Desde H. Rauseo y Asociados Consultores te damos una cordial bienvenida para este ciclo de formación. Ponte cómodo, empecemos. El día de hoy compartiremos una formación sobre primeros auxilios básicos. Mi nombre es Leonardo Armada. Soy licenciado en Ciencias del Fuego, Rescate y Seguridad, especialista en seguridad y salud laboral, suboficial de bomberos y asistente en primeros auxilios avanzados. El día de hoy compartiré mis conocimientos sobre esta temática tan importante tanto para la vida laboral como para nuestra vida personal. Espero que sea de tu agrado, fácil de entender. Comencemos. Iniciemos por el concepto de primeros auxilios. Es la atención y ayuda prestada de manera inmediata a una persona víctima de un accidente o una enfermedad, con el fin de preservarle la vida. También se pueden entender como las primeras atenciones adecuadas y provisionales que se prestan a una persona accidentada antes de ser trasladada a un centro asistencial. Mis estimados participantes, los primeros auxilios son tan importantes para garantizar la vida de una persona que con el simple hecho de hacer un abordaje de manera segura, darle la mano humana y sentir que no están solos, ya lo estamos ayudando. El día de hoy tengo como objetivo y de los primeros auxilios enseñarte que su función primordial es preservar y garantizar la vida de un lesionado, brindar confianza, seguridad y confort al lesionado, impedir complicaciones de las lesiones e identificar los síntomas y signos que presenta este lesionado. Hoy en día, con la velocidad que se mueve el mundo, damos por sentado lo que se tiene que hacer para ayudar a otro ser humano. Cuando ocurren los accidentes, las personas presentan una gran cantidad de miedo, producto de sus lesiones. Es natural sentir que de acuerdo al impacto o a la lesión del accidente, voy a perder la vida, o eso es lo que creemos. Si nosotros como primeros respondedores y formándonos como brigadistas, debemos entender que cuando brindamos confianza, seguridad y confort al lesionado, ya lo estamos ayudando. Estamos ayudando a que la vida de esa persona no se acorte de manera abrupta. Vamos a impedir que se lesione, no vamos a generar diatrogenia, no vamos a hacer movimientos que lo pongan en peligro. No vamos a complicar esas lesiones pensando que puedo hacerlo sin tener el conocimiento adecuado. Y para eso vamos a conocer un poco más acerca de esta formación y sobre el protocolo universal PAS, por sus siglas PAS. La P significa proteger, la A avisar y la S socorrer. Vamos a indagar un poquito acerca de cada una de estas siglas y qué tienen inmersas. Proteger. Primero que nada debemos asegurar la zona. Debemos hacer que el sitio del evento del accidente sea seguro para nosotros como socorristas y que no seamos una víctima más. Por lo tanto, debemos señalar el sitio, debemos evaluar los riesgos preexistentes, tanto para nosotros como para nuestra víctima. Es por ello que debemos analizar, ser críticos, pero rápidos, muy rápidos. Este es un análisis que nos puede tomar de 30 a 40 segundos. Evaluar qué fue lo que sucedió, cuáles son las condiciones de la víctima y qué conllevó a ese accidente. Avisar, llamar a los números de emergencia que tenemos en nuestras guías telefónicas. El 112 para lo que es el sistema de comunicaciones de dígito de los asterisco o 066 por Movistar. Sin embargo, nosotros tenemos un número universal para la atención de emergencia que es el 911.
Por este número debemos indicar el lugar exacto, el tipo de accidente, la cantidad de heridos y el tipo de lesiones. No debemos colgar, debemos esperar y seguir instrucciones del operador. En el caso de las empresas que poseen brigadas, nuestra primera señal de aviso es a través de la brigada. Por eso ustedes deben formarse porque ustedes van a hacer la respuesta para sus compañeros que están en peligro o que han padecido un accidente. Socorrer. Actuar con calma. Evaluar prioridades. Salvar la vida versus agravar lesiones. Como norma general, no vamos a inmovilizar sin necesidad y no vamos a movilizar sin necesidad. No todo lesionado se inmoviliza. No todo lesionado debe ser movilizado a la primera. Debemos evaluar su nivel de conciencia, el grado de sus lesiones, si puede caminar, si se puede incorporar. Si la persona camina, se puede incorporar, nosotros pudiésemos emplear una silla de ruedas. No necesariamente tenemos que atenderlo con una camilla tabla. Pero si la persona no se puede mover, está inconsciente, hay dolor a nivel de cervical, hay imposibilidad de movimiento de las extremidades tanto superiores como inferiores, en ese momento movilizamos con nuestra camilla hasta el servicio médico en espera de la ayuda especializada. Nuevamente, recordemos los pasos a seguir. En el caso de emergencia, vamos a verlo de otra forma, lo que es el protocolo PAS. Evaluamos la escena. Recuerda que el peligro puede persistir. Asegúrate de alertar a los servicios de emergencia, protección civil, bomberos y policía. Número de emergencia 911. Realiza una evaluación rápida de tus víctimas, número de personas lesionadas e indícalo a los organismos de seguridad. Y por último, socorre a tu víctima. No la abandones. Si es posible, envía a otra persona a pedir ayuda. Solo y únicamente en los casos extremos de no contar con otra persona, te puedes mover del sitio para pedir auxilio, pero debes volver lo más rápido posible. Nunca abandones tu víctima. Por otra parte, en las emergencias vamos a seguir un protocolo conocido como el CBA. En el caso de lesiones muy peligrosas, en donde las víctimas están en estado de inconsciencia, debemos recordar estas tres siglas: CAB. Compresión cardíaca, apertura de vías aéreas, búsqueda de respiración o ventilación de rescate. Conozcamos un poco acerca de este triángulo de técnicas y metodología. Muy bien, en los primeros auxilios, el soporte vital es muy importante. Para ello, se debe cumplir con la secuencia CAB. Esta secuencia o triángulo de vida va a ser muy importante para víctimas que en estado de inconsciencia o incluso con arresto cardíaco o respiratorio. Las C simbolizan las compresiones, compression, mantener el flujo sanguíneo central. Toda víctima en parada cardíaca o parada cardiorrespiratoria en presencia del socorrista o a pocos minutos del síncope respiratorio se debe abordar con compresiones. Estas compresiones van a seguir el protocolo de RCP. Compresiones de 120 repeticiones por minuto a 5 o 6 centímetros de profundidad. A. Vías aéreas o airway. Apertura del canal respiratorio. Debemos garantizar que el canal respiratorio esté permeado. Para ello debemos hacer una leve tracción o estiramiento del cuello de la víctima, llevando el mentón hacia arriba y la cara posterior del cráneo hacia atrás. B. Respiración o breathing. La ventilación de rescate es muy importante. Luego de haber garantizado
al menos un ciclo de compresiones de 120 respiraciones y haber aperturado las vías aéreas y no tener una respuesta de mi víctima, procedo a dar 2 ventilaciones de rescate. En este caso, iniciaríamos con una maniobra de RCP. Para ello, te invito a ver el módulo número 3. Continuamos entonces con los conceptos y definiciones, en este caso de los signos vitales. Están definidos como un conjunto de parámetros determinados por variantes orgánicas que nos permiten determinar o reconocer el estado físico de un individuo sano o enfermo. Los signos vitales permiten evaluar al lesionado, el pulso, la respiración, la temperatura y la presión arterial. Dentro de los signos vitales vamos a tener dos conceptos que tienden a ser confundidos. Los síntomas son señales que indican las condiciones internas de un lesionado que solo él de manera consciente nos puede expresar. Por ejemplo, el dolor de cabeza o cualquier otro tipo de dolor, el mareo, son sensaciones manifestadas por el lesionado que pueden corresponder a una enfermedad, una condición física o mental, e incluso real o imaginaria. Para resumirlo, son aquellas condiciones que manifiestan, indica el lesionado. Pueden ser verdaderas, pueden ser falsas, tenemos que confiar en nuestra víctima, pero debemos evaluar también sus signos vitales para medir la veracidad de estos síntomas. Por su parte, los signos son características que una persona socorrista puede reconocer en la víctima y le va a permitir evaluar su estado general. Por ejemplo, la palidez de la piel, el nivel de inflamación de una parte del cuerpo. Es lo que se ve, siente, oye, palpa o huele cuando se examina a un lesionado. Es una observación objetiva. En este caso, los signos son expresiones o manifestaciones orgánicas que el lesionado no puede controlar a voluntad. Por ejemplo, el color morado de un labio por una falta de oxigenación, la inflamación de los tejidos, la diaforesis, que una persona sude por producto de una hipotensión. Estos son signos, se pueden medir, se pueden cuantificar y no están bajo el control de la víctima de manera consciente, por lo tanto son reales. Bien, retomemos los signos vitales. El primero de ellos es el pulso. Es una onda de flujo sanguíneo que se palpa a nivel de las arterias, como consecuencia de las expansiones de las arterias producidas por cada contracción cardíaca. Dentro del pulso existen dos terminologías que debemos conocer e identificar. Taquicardia, frecuencia del pulso por encima de los valores normales. Bradicardia, frecuencia del pulso por debajo de los valores normales. ¿Y cuáles son los valores normales? Según la edad, van a tener una variación. Los niños de meses o lactantes hasta los 2 años van a tener una frecuencia cardíaca promedio entre 130 a 140 pulsaciones por minuto. Los niños hasta un promedio de los 12 años, de 2 a 12 años, van a tener una frecuencia cardíaca entre 80 y 100 pulsaciones por minuto. Los adultos, a partir de los 12 años hasta los 60, van a tener un promedio de frecuencia cardíaca de 60 a 80 pulsaciones por minuto, mientras que los ancianos mayores de 60 años tienen un promedio entre 60 o menos pulsaciones por minuto. Lo importante de ello es que aprendamos a reconocer los sitios donde podemos cuantificar el pulso. En la imagen se muestran una cantidad de puntos donde podemos medir, cuantificar el pulso. Sobre el hueso temporal en las sienes,
sobre la mejilla, en ese nudito que se hace cuando apretamos los dientes, en esa área vamos a percibir el pulso facial. En el cuello, en las carótidas, justamente al lado de la laringe vamos a tener ese punto. En la clavícula tenemos el punto subclavial. En la axila está el punto axilar. A mitad del brazo tenemos el húmero, que es la región humeral. En la braquial está justamente en el plexo flexor del codo, que viene siendo el sitio donde nos toman la sangre para exámenes médicos. En el radio, cerquita del pulgar. Cubital, sobre el hueso cúbito, que es contrario al radial. A nivel de las ingles o en la femoral, a parte media del muslo, en la cara interna. Popliteo, detrás de la rodilla, sobre todo hacia el lado interno de la pierna, es decir, si es de la pierna izquierda hacia el lado derecho y si es la pierna derecha hacia el borde izquierdo. Y en el pedial dorsal, que es en el dorso del tobillo, cara interna del pie, debajo del huesecito que tenemos en el tobillo, ese sería nuestro punto de fijación para medir pulso pedial. ¿Cómo lo medimos? Empleando nuestro dedo índice y medio con la yema de los dedos. Siempre debe ser índice y dedo medio, mano derecha, mano izquierda, según nuestra dominancia. Nunca debe ser el pulgar, porque el pulgar también tiene una sensación de pulso natural, porque es el fin de un vaso capilar y de una vena. Segundo signo vital, respiración. Función vital que consiste en un intercambio gaseoso, la cual introduce al organismo el oxígeno y se expulsa el dióxido de carbono mediante los procesos de la inspiración y expiración. Dentro de la respiración existen una terminología: taquipnea, respiración acelerada y superficial; bradipnea, respiración disminuida; apnea, ausencia de respiración; upnea, respiración normal; y disnea, dificultad respiratoria. Ojo, la dificultad respiratoria o disnea no es lo mismo que una bradipnea o respiración disminuida. Una dificultad respiratoria puede ser objeto o puede estar producida por un desperfecto o una enfermedad a nivel del sistema respiratorio, es decir, el asma causa disnea. La persona respira, pero no ocurre el intercambio gaseoso. Por su parte, la bradipnea, que es la respiración disminuida, es la reducción de la cantidad de veces que se respira por minuto, es decir, de la frecuencia respiratoria. Los valores normales de la respiración en niños de meses está entre los 30 y 40 repeticiones por minuto. Los niños desde los 2 hasta los 6 años, 7 años en promedio, tienen una frecuencia respiratoria de 26 a 30 respiraciones por minuto. Los adultos, en cambio, dependiendo de la nomenclatura o de la región, se puede atribuir que un adulto respira entre 12 a 18 veces por minuto o 16 y 20 por minuto. Los ancianos respiran menos de 16 y en algunos casos hasta 12 respiraciones por minuto sin ser considerada una bradipnea. Estos son aspectos fisiológicos que, bueno, por la distensión de los vasos sanguíneos, de las paredes arteriales, bueno, ocurre este efecto fisiológico. Tercer signo vital, temperatura. Este nos indica el grado de calor que tiene el cuerpo humano. Dentro de esta definición debemos que conocer dos terminologías: hipertermia, temperatura que está por encima de los valores normales, y la hipotermia, temperatura que está por debajo de los valores normales. El término fiebre es un estado de temperatura elevada o mayor a los 38,5 grados centígrados. Este valor va a variar y vamos a conocer un poco lo que son los valores normales según la forma y el sitio en el que
se cuantifica este valor. La temperatura para esta región se mide en grados centígrados. Vemos como la forma que conocimos cuando el COVID-19, época de pandemia, recordamos que se utilizaban termómetros digitales, cuantificaban la temperatura de la piel en regiones específicas como la región temporal y carotidia o a nivel del hueso frontal. Vemos en la imagen todo el punto que está resaltado en rojo en esa silueta humana. Son los puntos de mayor concentración de temperatura, por lo tanto la medición factible con estos equipos siempre va a ser a nivel de cuello, carótida, hueso temporal, las sienes o en la frente. Su valor normal para este tipo de equipo y medición es de 36 grados centígrados. A nivel oral o en la boca, la medición se hace con un termómetro de cristal que se ubica debajo de la lengua. El mismo va a cuantificar como temperatura normal 37 grados centígrados. Temperatura rectal a nivel de recto, termómetro de botella igual de cristal. Cuantifica la temperatura como valores normales entre los 37,5 y 38 grados centígrados. Y a nivel axilar, 36 grados centígrados, igual con un termómetro de botella. Estos termómetros nos van a dar esta cuantificación y debemos tener que a nivel oral o axilar se le debe sumar a la cuantificación obtenida 0,5 grados para obtener un mayor valor de referencia. En cuanto a la temperatura, existen unos factores que aumentan o disminuyen estos valores. ¿Qué aumenta la temperatura? La enfermedad, el ejercicio e incluso las emociones. ¿Y qué disminuye la temperatura en el cuerpo humano? Enfermedades, el ayuno y el frío. Vamos a ver dos condiciones o sintomatologías que ocurren por hipertermia y su tratamiento. Cuando tenemos una persona con hipertermia, es decir, que tiene una temperatura alta, se le debe colocar compresas de agua a temperatura ambiente en la nuca, entre las axilas y frente. Si es un niño menor de 5 años, la recomendación inmediata, bañarlo con temperatura ambiente durante unos 15 minutos corridos. Esto permitirá que la temperatura del cuerpo se autorregule y expulse la temperatura que se almacena y que da el cuadro febril. Siempre que tenga esta condición y requiera aplicar este tratamiento, debe consultar o trasladar a su víctima o paciente a un centro asistencial. Hipotermia causado por un descenso abrupto de la temperatura donde el cuerpo no puede autorregular y está en un estado muy delicado producto de la baja temperatura. Aquí el cuerpo se pone algo letárgico, muy lento, pesado. Incluso las personas, si no son atendidas a tiempo, entran en un sueño que puede ser mortal. ¿Qué debemos hacer con esta víctima o este paciente? Acostar a la víctima y retirarle las prendas de vestir si se encuentran mojadas o frías. Se debe cubrir con una manta, se debe colocar en posición fetal y se ayuda a frotar a nivel de pecho y espalda para garantizar por medio de la fricción un aumento de temperatura en la caja torácica y abdominal. Inmediatamente que el paciente o la víctima está siendo atendida, debe ser trasladada rápidamente a un centro asistencial cercano. Cuarto signo vital, presión arterial o tensión arterial. Va a tener estos dos términos, pero tienen la misma definición, la cual es la fuerza que la sangre ejerce contra las paredes arteriales. Cuando se mide la presión arterial, el resultado que se registra se hace en dos números. El primer número llamado presión alta o sistólica. Es la presión causada cuando el corazón se contrae y empuja la sangre hacia las arterias. Por su parte, la presión baja es la diastólica y esto es la que se origina por circulación menor o retorno venoso. Vamos a ver allí, esto ocurre entonces cuando el corazón se contrae, pero para hacer el retorno sanguíneo hacia las arterias principales de los pulmones
Y bueno, tenemos esas dos variantes de pulsaciones que podemos cuantificar con un equipo llamado esfingomanómetro o tensiómetro que mide o cuantifica la tensión en mmHg o milímetros de mercurio. Tensiones normales, vamos a ver que al medir la presión arterial se registran dos valores. Presión sistólica, que es la alta, cuando el corazón bombea sangre a más alta presión, y diastólica, cuando el corazón está en reposo y se produce un llenado capilar por medio de un bombeo de baja presión. Vamos a tener valores normales, se habla de una sistólica normal, perdón, de 120 o menos, mientras que la diastólica está entre los 80 milímetros de mercurio. Actualmente se considera que puede estar uniforme o normal si no hay complicaciones físicas o de enfermedad. Una persona con 120, 130 es un rango normal, un poco alto, pero que no pone en peligro la vida de la persona en cuanto a la tensión sistólica, y a nivel diastólica entre 80 o menos. La hipertensión va a tener unos niveles de grado, pero debemos considerar que toda tensión arterial por encima de 130 milímetros de mercurio a nivel sistólico es considerada una hipertensión, y si esta está acompañada por un aumento de la presión diastólica que supere los 90 milímetros de mercurio, 120 milímetros de mercurio, vamos a tener una hipertensión o crisis hipertensiva, la cual debe ser tratada inmediatamente en un centro asistencial. La hipertensión arterial, por su parte, está definida como la presión alta, que está por encima de estos valores normales, mientras que la hipotensión está la presión arterial por debajo de los valores normales. Tanto la hipertensión como la hipotensión son de riesgo para la vida de su víctima o lesionado. La hipertensión puede llevar, dentro de muchas complicaciones, el infarto o los accidentes cerebrovascular, mientras que una hipotensión puede conllevar a un arresto cardíaco o cardiorrespiratorio por cese de función cardíaca. ¿Qué debemos hacer en caso de una hipotensión arterial? Evaluar los síntomas y signos. La persona va a estar mareada, con náuseas, va a presentar un color azulado a nivel del rostro, uñas y labios, va a haber un decaimiento, van a tener sensación de sueño. Tratamiento: debemos calmar a la víctima, elevar sus piernas por encima de la cabeza a unos 40 centímetros, adoptando la posición reconocida como Trendelenburg. Abrigamos a nuestra víctima o paciente, controlamos sus signos vitales con monitoreo constante, y si persiste debemos trasladar al centro asistencial lo más rápido posible. La hipertensión arterial, por su parte, es un aumento de la presión donde los síntomas y signos va a ser un enrojecimiento, va a haber cefalea, dolor de cabeza, va a haber un malestar general que en algunos casos está atribuido a una presión sobre el pecho, sobre las extremidades e incluso a nivel abdominal en algunos otros casos. Malestar general y mareos. Tratamiento: debemos calmar a nuestra víctima, sentarla. A diferencia de la hipotensión, la persona con una hipotensión se puede acostar, la persona con una hipertensión debemos mantenerla sentada y debemos soltar todas sus prendas de vestir para que esté flojo, favoreciendo así a la circulación. Y se coloca en un lugar ventilado. Si la condición no mejora en pocos minutos, debe ser trasladado. Bien, hablamos de lo que era el protocolo PAS, el CAB como protocolo de soporte vital, pero ¿qué debemos hacer cuando nos encontramos con una víctima? Debemos proceder a la evaluación del lesionado. La evaluación primaria consiste en realizar un reconocimiento del lugar de los hechos y evaluar las condiciones que produjeron el accidente. Además, se extrae información del propio lesionado si el mismo se encuentra consciente. De estar inconsciente y haber personas
cercanas a la víctima debemos consultar con ellos la reacción o cómo se suscitaron los hechos del accidente para poder establecer algo que se conoce como cinemática del trauma, que es un reconocimiento de cómo sucede un accidente para ensamblar las posibles lesiones que tenga esta víctima en conjunto con la posición o las condiciones en las que se encuentra. Si la víctima está consciente, hacemos una evaluación visual rápida. Interrogamos al lesionado y hacemos una evaluación desde la cabeza hasta los pies. Siempre visual. La víctima inconsciente ya nos pone la acción un poco más difícil. Debemos hacer una evaluación visual de la víctima. Hacemos un chequeo de su estado de conciencia, lo llamamos, de repente le tocamos la pierna, lo movemos un poquito a nivel del pecho tipo pellizquito, de manera de generar un estímulo doloroso y ver si la persona vuelve en sí. Se hace igual un chequeo de signos vitales. Muy importante reconocer que la persona tenga pulso o respire. De lo contrario, debemos iniciar maniobra de RCP siempre y cuando hayamos sido testigos del síncope o el desmayo. Se hace una evaluación de cabeza a pies. Esto de manera visual. Si no tenemos una respuesta, volvemos a llamar, volvemos a cuantificar signos vitales, pulso o respiración. De lo contrario, debemos pasar a protocolo de RCP si fuimos testigos del mismo. Por su parte, la evaluación secundaria inicia con la toma de los signos vitales para luego realizar un examen físico desde la cabeza hasta los pies, valorando las lesiones con los síntomas y signos de la víctima. En este caso, hacemos un barrido con nuestras manos desde la cabeza, parte frontal, superior, posterior, cuello, nuca, pecho, espalda, abdomen, espalda baja, extremidades, pies. Una vez que hayamos concluido esto, debemos proceder al traslado de nuestra víctima de forma segura. Recuerde que si nuestra víctima está consciente, no representa o nos indica que tiene dolor a nivel del cuello, de la cervical, está respirando bien, está ubicado y consciente, no requerimos directamente una inmovilización con tabla, pudiésemos trasladarlo en una silla de ruedas. Si tenemos una víctima inconsciente, inmediatamente trasladamos en camilla tabla hasta el centro asistencial o nuestra sala de atención de primeros auxilios del servicio médico local de nuestra empresa. Recuerda que para toda atención de víctimas o lesionados debemos utilizar nuestro equipo de protección personal. Guantes, tapabocas y lentes. Guantes, tapabocas y lentes. Muy importante. Además de tener con el botiquín de primeros auxilios. Estimados participantes, hemos llegado al final de este módulo número 1. Espero que la información haya sido de fácil entendimiento, que no hayan quedado interrogantes. De ser así, no dudes en comunicarte con nosotros a través del número de atención del grupo de WhatsApp, que cordialmente serás atendido. Nuevamente, desde H. Rauseo y Asociados Consultores, agradecemos tu participación. Continúa con el módulo 2, módulo 3 y recuerda realizar tus evaluaciones tanto diagnósticas como final.